Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestro grupo de cuidado. Espero que esta semana hayas alabado a Dios con tus manos, tu cuerpo, tu voz y con los instrumentos musicales. Vamos a orar. Amado Jesús, quiero agradecerte por tu fidelidad, porque cada día al ver el sol o los atardeceres te veo y puedo observar tu gran poder. Gracias por mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Les tengo unos trabalenguas que he tratado de practicar y sí me ha dificultado un poco, la verdad, pero vamos a hacerlos. Y dice así: la pícara pájara pica, en la típica jícara pica, la pájara picará. Me salió, vamos con el segundo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ustedes lo van a practicar con su familia. Ahora un repaso de las dos clases anteriores que estamos viendo en las Bellas Artes con Jesús. Hola amiguitos, vamos a hacer un repaso por la temporada de las Bellas Artes. Las Bellas Artes son aquellas que primordialmente tienen que ver con la imaginación, los gustos estéticos y las sensibilidades. Incluyen la literatura clásica, la poesía, la música, la pintura, el grabado, la escultura y la arquitectura. La primera clase de esa temporada se llamaba Danza con Jesús. ¿La recuerdan? El principio bíblico nos decía de la siguiente manera: por medio de la danza podemos adorar a Dios y relacionarnos con Él. Una de las cosas que aprendimos es que la danza es usada para exaltar a Dios. En la palabra de Dios, en el Salmo 150, versículo 4, nos dice: alabale con pandero y danza, alabale con cuerdas y flautas. ¿Alabar a quién? A Dios. Muy bien. La segunda clase que estuvimos viendo y disfrutando es música con Jesús. Y al principio nos decía: Dios creó la música para alabanza y gloria de sí mismo. Así es, amiguito. Además, en el Salmo 148, versículo 1 y 2 nos dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos. ¿Preparados para la siguiente clase? Muy bien, con estos hermosos mimos que están con su carita pintada de blanco. Tú también te puedes pintar tu carita de blanco con cremita número 4, con pintucarita, bueno, con lo que tú quieras, porque hoy vamos a aprender sobre el teatro. Bienvenidos. Primero unas preguntitas. ¿Alguna vez has escuchado o has visto alguna obra de teatro? ¿Qué historias te han contado tus abuelos? Por ejemplo, mi abuelo tenía la costumbre que nos contaba historias sobre su colegio, sobre la comida que él tenía cuando era un niño. ¿Qué relatos bíblicos te han contado tus padres o tus abuelos? En una obra de teatro, ¿qué personaje te gustaría a ti representar? Nuestra clase para el día de hoy se llama Clase de Teatro con Jesús. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 nos dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Mis niños hermosos, nuestra palabra clave es hablar. ¿Qué significa hablar? Conversar familiarmente, hablar como en un discurso familiar, cuando dos o más personas intercambian pensamientos. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nuestro principio para la clase de hoy, los niños que toman nota, dice así: Dios creó el teatro y como su hijo o su hija estoy llamado a impactar la cultura de mi nación. Vamos a ver una historieta y les voy a contar a una parte de la tradición hebrea, de la tradición oral, ¿vale? A los niños desde muy pequeños se les enseña la palabra de Dios, ¿sí lo sabían? También los padres comparten la educación de sus hijos. La mayoría de los hogares judíos tienen porciones de la palabra, o sea, versículos escritos en los rollos, como por ejemplo el que tenemos a la derecha, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Seguimos con nuestra historieta que nos dice: ¿sabían que la primera educación era necesariamente la responsabilidad de la madre? Porque imagínense los señoritos que la madre es la que nutre no solamente con su leche materna, sino con sus palabras. Y en Israel la infancia era una oportunidad para enseñar a los niños durante su infancia, mientras crecían, mientras estaban en la casa. También los primeros 3 años la mamá, junto con el papá también, enseñaban las costumbres, los ritos, las canciones, los festivales como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y los niños desde muy chiquitico memorizaban la palabra de Dios, iniciando por los salmos. Además, el papá era quien estaba obligado a enseñar a su hijo. ¿Y cómo lo enseñaba? Llenaba la cabecita del niño con los pensamientos de Dios. También durante el tiempo de Jesucristo, los padres enseñaban a los hijos a leer y a escribir antes de asistir a la escuela a la edad de los 6 años. Genial, ¿no? Esto es una linda tradición de enseñar a los niños a leer y a escribir por medio de la palabra de Dios. ¿Les gustó nuestra historia? ¿Sabían que las obras teatrales con un enfoque bíblico cristiano es una forma, una herramienta que permite llevar un mensaje a través de los gestos, de las voces, de los cantos, con el propósito de lograr un mensaje que permita reflexionar a las personas que observan la obra de teatro? Imagínense que Jesús usaba las parábolas para enseñarle a las personas, y ese mensaje iba y transformaba los corazones de los que escuchaban. Además, estamos viendo las clases de las bellas artes por medio de las expresiones artísticas con un enfoque bíblico y cristiano. Alcanzan los corazones de los papás, de los niños, porque hay muchos que no practican la tradición oral de pasar la palabra de Dios de generación en generación. Ahora unas preguntitas. ¿Cuál es el rol del padre en la tradición oral judía? ¿Estás usando el teatro como una herramienta para enseñar a otros de Cristo? Explícanos, por favor. ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando tus padres te leen las historias bíblicas? Señoritos y señoritas, después de esta pregunta vamos a hacer una super manualidad. Imagínense que hay algo que se llama teatro de sombras, y lo vamos a hacer es como este conejito que están viendo en pantalla, con una linterna, se proyecta en un lugar oscuro y queda genial. Vas a utilizar una caja de cartón, una caja, algo de madera, algo que se pueda recortar, ¿cierto? La idea es que reciclemos, lo pintas de color negro, haces un rectángulo o un cuadrado, lo cortas, y ese huequito que quedó ahí lo cubres con un papel blanco o papel seda. Haces tus muñequitos en color negro, le pones un palito de pincho y por detrás proyectas una lámpara o una linterna, oscureces el cuarto y ¡voilá! Tenemos un teatro de sombras. Vamos a orar por nuestra clase de hoy. Amado Dios, quiero agradecerte por tus palabras. Ayúdame a memorizar y a meditar en ella. Te agradezco por la historia bíblica que he aprendido y que mis padres me han enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Señoritos, recuerden leer la Biblia todos los días para que sea grabada en tu corazón y pues también en mi corazón. No tengan miedo de nada, porque Dios nunca duerme y por eso Él cuida de ti y cuida de mí. Nos vemos en nuestra próxima clase y que Dios los bendiga.